Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario de aproximación al diálogo interreligioso, un espacio de encuentro y reflexión conjunta que, en palabras de Francisco, pretende contribuir a ser artesanos del diálogo en busca de sanar las heridas del pasado, superar prejuicios y divisiones y dar esperanza a todos caminando juntos. Este seminario es organizado por el Instituto de Cultura Universitaria y la Cátedra Pontificia, dependientes del Vicerrectorado de Integración de esta Pontificia Universidad Católica Argentina. Trata una propuesta de diálogo orientada a conocer y visibilizar el tesoro de las tradiciones, la cultura y la fe que representan las principales confesiones religiosas en su rica historia y en la sociedad. El Concilio Vaticano II, en la declaración Nostra Aetate, exhorta a todos sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo, la colaboración con las demás religiones, dando testimonio de la fe y de la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. En ese mismo espíritu conciliar que fuera seguido ininterrumpidamente desde San Pablo VI en Ecclesiam Suam y Evangelii Nunciandi hasta Francisco en el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, es que se inscribe este seminario. Finalmente, y antes de darle la palabra al licenciado Marco Galo, director de la Cátedra Pontificia, con quien nos honra compartir este espacio de diálogo, quisiera darle la palabra a nuestro vicerrector de integración, padre Gustavo Boquín, quien nos dirá unas palabras iniciales y luego retomaremos con Marco ya para abrir este seminario. Así que, padre Gustavo, le damos nuestra cálida bienvenida y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Pablo. Le doy la bienvenida al rabino Abraham Escorca, compatriota nuestro, a este ciclo de diálogos interreligiosos. Y ciertamente para nosotros, los cristianos, es una gran riqueza poder conocer más profundamente el tesoro de la tradición judía, ya que Jesucristo se encarnó en esa tradición y por lo tanto nosotros, al conocer las raíces de su pensar, de su sentir, de su actuar, conocemos más profundamente esa revelación. Por lo tanto, le agradezco muchísimo la participación y ciertamente para que juntos podamos adorar al Dios uno, creador y redentor de todos, aquel que nos llama a vivir en una profunda fraternidad vinculada por el amor, y de ese modo podamos dar testimonio de el Señor, que es bueno, que es clemente, que es compasivo, misericordioso, providente y que orienta la vida de las personas, que le da un significado, un sentido hondo a la vida de las comunidades. Ciertamente la pérdida del horizonte de Dios en nuestra vida nos lleva a una profunda oscuridad, a un gran sinsentido. Al contrario, el conocimiento del Dios revelado, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos abre las perspectivas de la luminosidad de la fraternidad, de la comunión, del trabajo en común. Por eso agradezco a todos los que nos acompañan en este seminario y que ojalá podamos seguir trabajando cada vez más juntos por la fraternidad universal, por la amistad social, cada uno desde su lugar, cada uno desde su credo, pero teniendo en común que todos hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor y que por lo tanto todos estamos llamados a formar esta gran fraternidad humana que es la voluntad del Creador. No quiero quitar nada más de tiempo a este encuentro, así que le vuelvo a agradecer y darle la bienvenida siempre a la Universidad Católica. Muchas gracias, padre Gustavo. Gracias por tus palabras, siempre tan cálidas y oportunas. Ahora le voy a dar la palabra al licenciado Marco Galo,
como dijimos, director de nuestra cátedra pontificia, para que nos introduzca en este seminario de hoy. Les recuerdo a los que nos están siguiendo que pueden escribir sus comentarios e interrogantes en el chat del canal de YouTube por donde estamos emitiendo. Así, al finalizar la exposición tendremos un momento para hacernos eco de sus inquietudes. Ahora sí, Marco, un gusto saludarte, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Hoy para nosotros, la Cátedra Pontificia del Vicerrectorado y del Instituto, es un honor, un gusto poder continuar este ciclo hablando de nuestros hermanos mayores, los judíos. Y pienso que hoy tenemos no solo, como antes comentaba el padre Gustavo, un conterráneo, un argentino, sino anche un profesor de esta universidad católica, porque en el 2012 Abraham Scorca recibió por las manos del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio el doctorato honoris causa, primero en la historia de la universidad que un rabino recibió esta honorificencia. Entonces, para nosotros es un doble gusto, un doble honor poder escuchar y recibir al rabino Abraham Scorca. Yo quiero muy rápidamente, para no quitar tiempo al rabino, algunos rasgos de su biografía. Doctor en ciencia química en la Universidad de Buenos Aires, rabino egresado del Seminario Rabbinico Latinoamericano, rector emérito del Seminario Rabbinico Latinoamericano, después de haberlo servido como rector durante 20 años, dal 96 al 2017. Rabino emérito de la comunidad Bnei Tikva de Buenos Aires, después de haber servido como rabino de la misma durante 42 años, dal 1976 al 2018. Actualmente el rabino Scorca è rabino emerito, profesor visitante en la St. Joseph University en Filadelfia, de donde hoy nos habla, profesor en la Georgetown University, Washington, profesor visitante del Gratz College, dottore honoris causa, come commentava, del Seminario Teologico Judío de New York, della Pontificia Universidad Católica Argentina, della Sacred Earth University in Connecticut, della Holy Family University, Newtown, en Pensilvania. Ha publicado múltiples artículos y libros, entre ellos quiero citar Sobre el cielo y la tierra, con el entonces arzobispo de Buenos Aires, hoy Papa Francisco. Bueno, me parece que los títulos del rabino están todos y vamos a cederle con gran gusto la palabra. A usted. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un honor, un placer estar junto a ustedes y de alguna manera virtual estar en mi querida Argentina. Hablar sobre el judaísmo requeriría mucho tiempo. Como ustedes saben, hay muchísimos tratados y muchísimos estudios, no solamente sobre el judaísmo en general, sino sobre cada detalle del judaísmo en particular. Pero trataré de entrar a la quinta esencia de aquellos rasgos especiales y característicos, y tal vez debiéramos decir únicos, que tiene el judaísmo. Lo peculiar del judaísmo, aquello que lo diferenció históricamente de acuerdo al entender de historiadores, especialmente como Yehezkel Kaufman, un muy famoso profesor de Biblia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él enfatiza en los primeros capítulos de su obra monumental, la historia del credo de Israel, sería la traducción del hebreo Toldot Emuná Israelí. Él lo que dice es, a diferencia de aquello que podemos encontrar en Grecia, posteriormente en Roma,
en los distintos imperios y culturas del Medio Oriente, lo peculiar y único que distinguimos en el judaísmo es que la cosmovisión que tenían todas esas culturas era la presencia de sustancias que existían desde siempre. Ustedes recuerden las distintas escuelas griegas al respecto, esas sustancias primigenias, el fuego, el aire, el agua, la tierra, que a través de alguna combinación de las mismas se formaron los dioses, la teogonía, después la lucha entre los dioses para ver la estructura jerárquica, para lograr una estructura jerárquica que lo conocemos como la mitología, y después la creación del hombre, la creación de la naturaleza, del hombre, la formación del hombre. En el judaísmo no hallamos sustancias primigenias. No es que todo se halla dentro de un mismo espacio. Burdamente podríamos llegar a decir, no todo se halla dentro de una misma olla. El análisis del Génesis nos muestra que un ser evidentemente omnipotente crea todo y lo crea a partir de la nada. Claro, todo esto es, ustedes saben que hay dos maneras de leer la Biblia. Está la manera donde todo es analizado desde el punto de vista de la tradición, que también en el judaísmo hay distintas interpretaciones, es muy amplio. Y paralelamente está la manera crítica de la lectura de la Biblia. O sea, comparar la Biblia desde el punto de vista idiomático, los escritos bíblicos desde el punto de vista idiomático y en comparación con los descubrimientos que se han hecho de las distintas culturas del Medio Oriente de la época prebíblica, un famoso libro que en sus siglas se llama ANET, son los Ancient Near East Text, que lo hizo un famoso hace muchos años ya, creo que en la década del 60 apareció, con todos los textos prebíblicos de las culturas paralelas o paralelo a la Biblia, de las culturas que rodeaban al pueblo de Israel. Una lectura simple de la Biblia nos da a entender a partir de los primeros capítulos que Dios crea todo a partir de la nada. No aparecen esas sustancias primigenias. Directamente un Dios que a través de sus órdenes todo comienza a crearse y a tomar forma. La primera vez, ahora voy desde el punto de vista crítico, la primera vez que hallamos el concepto de una creación a partir de la nada es en la literatura rabínica, la literatura del Midrash, donde se relata cómo un sabio griego le preguntó a uno de los tanaítas, o sea, los sabios previos, por dar una definición, al año 200 de esta era, que son aquellos cuyas enseñanzas aparecen en el código base del Talmud, que se llama Mishnah. Entonces le pregunta, le dice, el Dios de ustedes tuvo muy buenos elementos como para formar la tierra, para crear todo, porque aparece tohu, bohu en hebreo, al principio la tierra
estaba totalmente mezclada, todos los elementos de la tierra, y que es como si hubieran sustancias primigenias y que Dios les dio forma. Y el sabio le demuestra en base a otros versículos bíblicos de que no es así, de que Dios lo creó todo a partir de la nada. O sea, aquello que nos puede traer dudas de la Biblia es totalmente clarificado en la literatura rabínica. Esta es la concepción que quedó. De acuerdo a Kaufman, esa concepción es la primigenia, la remota. De todos modos, siguiendo con los pasos de lo peculiar que tiene el judaísmo, hay un segundo elemento. El Dios de Israel no vive en el Olimpo, y lo más importante, no se desentiende de nada, de ninguna persona. Y aquí viene el tercer elemento. Dios entra en diálogo con el ser humano. Primero entró en diálogo con Adán, el primer hombre. Después siguió, y lo que buscó constantemente es compartir la existencia de alguna forma a través de un diálogo con el ser humano. Y esta es otra de las características muy peculiares que tiene la Biblia. Dios manda a gente que es inspirada por Él para que transmita mensajes a la humanidad en general y al pueblo judío en especial. Dios quiere pactar en principio con la humanidad, después ese plan de Dios se ve reducido por la falta de compromiso de las gentes, como por ejemplo cuando se construyó la Torre de Babel por cuestiones de paganismo, y con el primero que descubre a Dios, a ese Dios total y absolutamente espiritual, al cual hay que revelarse y no se puede ver. ¿Y por qué subrayo esto? Porque en todos los templos griegos, romanos, egipcios, cuando alguien iba a adorar a Dios, iba a un templo, y dentro del templo, ¿qué encontraba? Una imagen. En el templo de Jerusalén no había imágenes, había símbolos, el candelabro con sus 7 brazos, había símbolos, pero lo que el hombre debía hacer no es, como dice en el libro de Levítico, el Deuteronomio, y ustedes en 3 oportunidades van a tener fiestas, festividades de peregrinación, y ustedes van a dar ofrendas delante de Dios, pero no van a ir para lirot, para ver a Dios, sino leraot, o sea, mostrarse. Es el hombre que se muestra delante de Dios. A Dios no lo podés ver. Lo que tenés que hacer es mostrarte, acercarte a Él, pero verlo, ni siquiera una imagen que pueda llegar a representarlo se puede hacer. Por eso, cuando los historiadores romanos, greco-romanos, hay libros especiales donde figuran todas las alusiones al judaísmo de la literatura greco-romana, cuando llegaban a Israel decían: este es un pueblo ateo, aquí no hay Dios. Claro, si salía de Roma, cruzaba el Mediterráneo, llegaba a Egipto, ahí también tenía el templo con una imagen. Aquí no hay imágenes, entonces ellos entendían:
aquí no hay Dios. Lo peculiar en el judaísmo es que se debe santificar el tiempo. Hay lugares sagrados, pero hay tiempos sagrados en la vida. El Shabbat, o sea, cada 6 días, el séptimo, el Shabbat, el día, no es meramente un día de descanso, sino un día de consagración. Se consagra a Dios. Se recuerda que Él es el creador, porque en ese día Dios dejó de crear. Estas son algunas de las características que hallamos en la Biblia y que posteriormente fueron desarrollados por los sabios del Talmud. Dije algunas porque hay otras que son que no he mencionado y que son de una relevancia también importantísima. El análisis de la creación del hombre, que primero fue creado un solo hombre, en la interpretación de los sabios del Talmud, es que fue creado un solo hombre para enseñarnos varias cosas. Un sabio dice, para enseñarnos que aquel que salva la vida de un hombre, y la versión es hombre, no de un judío. Existe una versión también de un israelita, pero la versión más parece ser, de acuerdo a los estudiosos del Talmud, más correcta es el que salva la vida de un hombre, cual si salvase una humanidad toda. Y el que destruye la vida del hombre, cual si estuviese destruyendo una humanidad toda. Después hallamos otro sabio que dice, ¿y por qué Dios? De vuelta a la misma pregunta, ¿por qué Dios lo creó uno? Porque si hubiese creado dos, alguien podría llegar a decir, yo soy superior a vos, yo soy del hombre A, vos pertenecés al hombre B, sos una categoría distinta. Y viene otro sabio y dice, Dios lo creó uno para enseñarnos su grandeza, su magnificencia. Cuando el hombre crea una máquina de acuñar monedas, todas las monedas salen iguales. Aquí el hombre, Dios creó un ser humano, acuñó, entre comillas, un ser humano, y todos los que se engendraron a partir de él tienen caras diferentes, tienen modalidades diferentes, son únicos e irrepetibles en sí mismos. O sea, vemos que conceptos con los cuales nosotros luchamos de una manera especial en el siglo XXI, conceptos que fueron terriblemente avasallados en el siglo XX, terriblemente avasallados, porque en el siglo XX tuvo, y no solo con respecto al antijudaísmo racial que los nazis impusieron y a través del cual se inspiraron para eliminar 6 millones de judíos, sino que a principios de siglo hubo actitudes de los imperios europeos en África, actitudes genocidas por parte del imperio inglés, por parte del imperio alemán, donde se consideraba a los habitantes originarios de África como tal vez debiera, en alemán el término que se aplicó es Untermensch, o sea, gente de segunda, gente que está abajo. Mensch es hombre, Unter es abajo, o sea, no tenía la misma categoría.
Todos estos conceptos son fundamentales dentro del judaísmo y emergen de alguna u otra forma en los escritos rabínicos posteriores. Por ejemplo, en el siglo XII, había nacido en Córdoba de Andalucía y después en su vida terminó sus días por razones de persecuciones religiosas en Egipto. Entonces Maimónides escribió en una suma teológica, lo digo a propósito así porque hay gente, investigadores que dicen que Santo Tomás de Aquino se inspiró al escribir la Suma Teológica, en Suma Teológica de Maimónides, o sea, toda la ley judía, todos los, también desde el punto de vista conceptual, no solamente la ley pragmática, sino la ley conceptual. Entonces allí en un momento dado dice que toda persona que deja de lado las apetencias materiales y se dedica a honrar a Dios y a una vida de espiritualidad, alcanza la santidad, alcanza una dimensión de santidad. Brevemente, acercándonos a las 6 de la tarde, perdón, las 6 mías, las 7 de ustedes, creo que es un buen tiempo para preguntas. Traté de ser lo más escueto posible, lo más... traté de abreviar al máximo todos estos conceptos para dar una pincelada acerca de este gran, enorme cuadro que es el judaísmo. Aquí surge una primera pregunta. ¿Por qué en el judaísmo no existen monjes y cómo se relacionan con la dimensión contemplativa? Es una buena pregunta. La contemplación, por supuesto que existe en el judaísmo. Debemos hacer referencia a todos los movimientos místicos que hubo en la historia judía. Y en esos movimientos místicos, evidentemente, que la dimensión, la actitud contemplativa era muy, muy importante. No existen monjes porque el ideal judío es formar una familia. El Talmud analiza cuántos hijos un judío debe tener para cumplir con el mandamiento de fructificad y multiplicaos, que es el mandamiento que Dios le dio al primer hombre. Y el crear un hogar es un principio muy, muy importante en el judaísmo. Eso no significa de ninguna manera que la actitud de profunda introspección y contemplación no tenga cabida en el judaísmo. La tiene. De hecho, en el siglo XVIII, sobre una base profundamente mística, lo que se llama la mística luriana, de Itzhak Luria, que vivió en el siglo XVII, y que se abrevó del misticismo
de la Edad Media, el misticismo del libro del Fulgor, el libro que se conoce con el nombre de Zohar, o el gran Fulgor, ¿sí? Ese movimiento que se creó, que se conoce con el nombre, el movimiento de los pietistas, de los piadosos, el movimiento jasídico, que no hay que confundirlo con el movimiento jasídico del siglo XII, uno de los elementos básicos de este movimiento es justamente tener actitudes de introspección y actitudes estáticas, porque tiene mucho que ver con hallar, buscar dimensiones y actitudes que nos acercan a Dios. Incluso el hecho, muchas veces ustedes habrán visto el movimiento al rezar, el movimiento corporal, que se basa en un versículo del libro de los Salmos, donde David dice, con todos mis órganos yo quiero alabarte a ti, Dios. Es para que toda la concentración, es a través de ese movimiento, para que toda la concentración sea con respecto a Dios, sea hallar chispas de espiritualidad. Pero no está en el judaísmo, no es que tengamos gente, digamos, que deja la vida cotidiana como para dedicarse totalmente a Dios. Muchas gracias, Rabino Escorca. Ahora le voy a formular una pregunta que nos hacen llegar, pero antes cuento para quienes nos están siguiendo que se comunican y mandan saludos personas que están en nuestro chat en YouTube, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, de la ciudad de San Lorenzo, de la provincia de Salta, de la ciudad de Rosario, de La Tablada, de La Rioja, de Santa Fe, incluso de la ciudad de Rancagua, en Chile. Así que, bueno, estos son los saludos para usted. Muchas gracias. Y le hago llegar esta segunda pregunta que nos hace llegar una persona. Dice, en la Iglesia Católica existe una unidad de doctrina y una interpretación que emana del magisterio de la Iglesia. ¿Esto es así también en el judaísmo o hay distintas corrientes? Si las hubiera, ¿en qué se diferencian? En el judaísmo, en este momento, hay tres corrientes importantes religiosas, una reformista, otra conservadora y otra ortodoxa, que a su vez aglutinan distintas variantes. No tenemos, digamos, un único magisterio. Yo diría que desde los tiempos talmúdicos, lo que tenemos es la creencia en un único Dios, aborrecer todas formas de paganismo. Forma de paganismo significa creer en deidades, y esas deidades puedan llegar a ser tal vez la primer deidad, el ego de uno mismo, o el poder del dinero. Estamos hablando de las deidades de nuestro tiempo. Tal vez en la antigüedad también hayan sido vistas como cierto tipo de deidades. En aquello que nos diferenciamos especialmente es en cómo practicar la ley judía, porque en el judaísmo
hay todo es todo un cuerpo de conducta. Y dentro de ese cuerpo de conducta, de ética, hallamos todo tipo de leyes. Por ejemplo, hay quienes cuidan el Shabbat, para el ejemplo más claro. El Shabbat, hay quienes sí encienden la luz porque dicen que no es hacer fuego, y hay otros que no encienden la luz. Y hay otros que utilizan, ortodoxos, que utilizan un reloj que les enciende la luz automáticamente por un tiempo. Y hay otros que no le prestan atención a ello. Después en las conductas, por ejemplo, las normas de comida. De acuerdo a la Biblia, y después los sabios agregaron más prescripciones, hay toda una educación, toda una forma de comer, me refiero de la ingesta, qué tipo de alimentos podemos usar y aquellos cuáles no. Entonces hay una gran cantidad de judíos que no mantienen esta tradición, y hay muchos judíos que sí la mantienen en sus distintas variables. Uno es más estricto, otro es menos estricto, y en eso difieren también los movimientos, los 3 movimientos que he nombrado. Desde el punto de vista conceptual, por supuesto que todos creemos en un solo Dios, por supuesto que ese Dios es omnipotente, por supuesto que creemos que la vida es trascendente, que no todo termina con la muerte. Estoy hablando de los judíos que tienen una actitud religiosa. Muchos judíos, aquí está la cuestión compleja, el judaísmo también es un pueblo, no es solamente una religión. Esto es algo fundamental para entender. No podemos separar pueblo, nación y religión dentro del judaísmo si hacemos un análisis histórico y si vemos el mensaje que la historia nos manda. ¿A qué me refiero? Hay un libro en el cual hallamos la mejor definición de judaísmo, y es el libro de Ruth. En el libro de Ruth, como ustedes recordarán, hay una muchacha, una familia judía de Belén, que es en Betlehem, en hebreo, que se va a vivir a la tierra de Moab, porque había una hambruna. Los muchachos se casan con chicas moabitas, de la familia, el padre muere, los hijos mueren, y queda la suegra, Ruth, con sus 2 nueras. Chicas buenísimas. Una de esas chicas se llama Ruth. Y las 2 nueras dicen, no te queremos dejar sola. Cuando Naomi, la suegra, dice, no voy a volver a mi tierra, ¿qué voy a hacer acá? Entonces, al final, una de ellas, Ofra, dice, bueno, te dejo ir. Y Ruth dice, no, yo no te voy a dejar ir. Y en un momento dice, tu Dios va a ser mi Dios, tu tierra va a ser mi tierra y tu pueblo va a ser mi pueblo, y allí donde a ti te van a enterrar, a mí me van a enterrar. La idea de separar religión de pueblo y nación, eso es romano, eso es o greco-romano. En el judaísmo es, hasta yo diría, un todo. Y ahora voy a explicar por qué es un todo inseparable. Porque somos un pueblo. O sea, en la realidad, por supuesto que esto fue cambiando durante los siglos, pero en la realidad del siglo XX, en la realidad del siglo XXI, el judío que tiene un compromiso con su legado judaico, sí es un fiel ciudadano al país en el cual se halla, un fiel ciudadano argentino, pero de alguna manera está relacionado con el judío de Estados Unidos,
con el judío de Israel, por supuesto, y también aquí vayamos al Estado de Israel. El Estado de Israel no es meramente un Estado, no debiera ser meramente un Estado para los judíos, un Estado más. Ok, es el Estado judío. El desafío que tiene el Estado de Israel, pero desde el punto de vista del movimiento sionista, aquel que trabajó para hacer un Estado judío en la tierra ancestral y no en otros lugares, allí es porque quería volver a sus fuentes. El movimiento sionista es un movimiento primero y antes que nada eminentemente cultural. Transformó el hebreo en un idioma vivo, que fue una labor ciclópea, enorme, transformar el hebreo. Y en Israel la idea, la quinta esencia del Estado de Israel es tratar de expresar el judaísmo en su máxima expresión en la tierra de nuestros patriarcas, de nuestros ancestros, o directamente la tierra que Dios le dijo a Israel, esta será tu tierra. Ustedes saben que en el sistema jurídico del Estado de Israel, al igual que en todos los sistemas jurídicos del mundo, hay lo que se llaman las lagunas jurídicas, algo que no está previsto por la estructura jurídica. Entonces dice, cuando haya una ley del Estado de Israel, el juez debe juzgar de acuerdo a las normas de nuestros profetas. Por eso, hablar del pueblo judío es de repente hablar con judíos que respetan más, judíos que respetan menos. Me refiero a las tradiciones, a todas las comidas que se llama kashrut. Kasher en hebreo significa apto, comidas aptas, no aptas. Alguien cuida más sábado, alguien va todos los días al templo, otros van 3 veces al año al templo, pero hay también una concepción de pueblo. En muchos momentos en la historia judía, especialmente en el siglo XIX, a partir de la Revolución Francesa en adelante, cuando se abrieron las posibilidades de que los judíos no sean tratados totalmente como ciudadanos de segunda o de tercera en los países europeos, los judíos fueron muy, muy fieles a esos lugares donde vivían. Muchísimos judíos alemanes se definían a sí mismos como alemán, hijo de la fe de Moisés, traducción literal del alemán. Ese experimento histórico, lo llamo, lo digo así, no resultó. Cuando Hitler llegó al poder, creo que fue en el año 1933, fue en el 33 seguro por un detalle que recuerdo. Entonces había un antisemitismo feroz en Alemania. Y los judíos trataron de mostrarle a los alemanes, miren, ¿qué están diciendo ustedes? Entonces publicaron un libro con los nombres de todos los soldados, de todas las armas, ¿sí? De la marina, de infantería, con todos los nombres. Es un libro, digamos, que tiene muchísimas páginas con los nombres escritos en letra muy chica, de los que dieron la vida, los judíos que dieron la vida por Alemania. Eso fue organizado por la comunidad judía de entonces. Me recuerdo que tiene que ser el 33 porque lleva en la primera página la firma de Hindenburg. Sin embargo, esto es mi respuesta a esta pregunta tan especial.
Marco, no sé si tenés ahí una Sí. pregunta. Sí, yo quería hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son los libros sagrados del judaísmo y cuáles son sus contenidos? Los libros sagrados esencialmente son tres. Primero, la Biblia, lo que se llama la Biblia hebrea, que está dividida en tres partes: los 5 libros de Moisés, después vienen los libros de los profetas, que los primeros profetas son libros históricos, el libro de Josué, los 2 libros el libro de Jueces, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, y después vienen en la misma sección, profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, y después tenemos una tercera sección, que es la sección de agiógrafos. ¿Dónde está el libro de Salmos, el libro de Job, el libro de los Proverbios, lo que llamamos los 5 rollos, que se en distintas oportunidades, el Cantar de los Cantares, que leeremos en Pascua, porque es cuando llega la primavera, el libro de las Lamentaciones, que leeremos en 3 semanas más por la destrucción del templo de Jerusalén, el libro de Ruth, que leemos en Pentecostés, y también tenemos el libro del Eclesiastés allí. Tenemos una tercera sección después de estos 5 rollos, tenemos el libro de Daniel, profecía ya con ciertas dimensiones ya místicas, digamos, es un misticismo muy distinto, es una relación con Dios muy distinta a la de Isaías. Históricos como los libros de Esdras y Nehemías, y lo que se llama libro de las crónicas o paralipómenos. Para los cristianos, el canon nuestro no es como el de la Iglesia Católica, que incluye otros libros, sino que es más como la de las denominaciones protestantes. El segundo gran libro sagrado que tenemos es el Talmud. El Talmud son las explicaciones de los sabios de lo que aparece en la Biblia, especialmente en la Torá, en el Pentateuco. Torá significa enseñanza en hebreo, y Sofía, la enseñanza de Dios. Son los 5 libros que Dios le reveló a Moisés. Y es lo que nosotros interpretamos como, digamos, la interpretación oficial, porque uno puede interpretar la Biblia de muchas maneras. La interpretación nuestra es la interpretación que aparece en el Talmud, y ahí vemos distintas escuelas y variantes en las interpretaciones, pero algunas cosas, digamos, son muy, muy claras en el Talmud. O sea, pueden haber distintas variantes interpretativas que aparecen en el Talmud de los sabios, pero, por ejemplo, ojo por ojo en el Talmud queda totalmente claro que no es lo que se conoce como la ley del talión: si yo te saco un ojo a vos, el juez me tiene que, o vos me tenés que sacar un ojo a mí. No. Si alguien por alguna razón lesionó el ojo de su prójimo, eso se paga, hay que pagar por el daño hecho. Ojo por ojo, interpretan los sabios del Talmud, debe ser un pago, una indemnización, igual como en los derechos
en los derechos, digamos, contemporáneos, en los derechos que fueron avanzando por el tiempo. Y después tenemos un tercer libro que se considera sagrado, que es ese libro del Zohar, de la luminiscencia, que es una interpretación mística de la Biblia, de la Torá, y otros escritos místicos que hallamos en el mismo, dentro de toda una estructura mística muy especial, donde se habla que Dios es el ser infinito, pero que hay como unas proyecciones de Dios en su relación con respecto al hombre. El hombre no puede alcanzar, ni sentir, ni poder de alguna manera, entre comillas, tocar la infinitud de Dios. No sé si llamarlo hipostasis de Dios. Se lo conoce en la literatura como las 10 sefirot de Dios. Es un texto bíblico, místico, y allí las interpretaciones ya es muy difícil expresarlas. Un místico la entiende en una forma mística y el otro son las mismas palabras, pero ya son concepciones que van más allá de las palabras. Amén de todo ello, tenemos muchísimos libros de comentarios, pero aquello que se denomina los formalmente sagrados, la Biblia, Tanaj en hebreo, que es Torah, Pentateuco, Nevi'im, la Ketuvim, escritos, libros profetas, Pentateuco. Pentateuco en hebreo realmente se utiliza la forma griega, que también está relacionado con el hebreo, porque en hebreo se dice Humash al Pentateuco, que significa 5, viene de Hamesh, 5. O sea, Pentateuco en hebreo es Humash, pero se utiliza más, se utilizan las dos maneras, pero más se utiliza Torah, la enseñanza. Lehorot es enseñar, Moré es maestro, Morá, maestra, y Joré, cuando se habla de los padres, se habla de los Jorim, y cuando se habla de una mujer embarazada se llama Ishahara, también todo la misma raíz. Muchas gracias, Rabino. Voy a hacer una pregunta, justamente Marco, que estaba vinculada con esto, ya que sale la mención a los libros sagrados. Alguien nos pregunta si usted podría mencionar un hombre y una mujer que sean para usted, en los libros sagrados, ¿no?, la representación más aproximada del ser judío en una concepción integral de ese ser judío y que pudiera ser un ejemplo para hoy. Indudablemente, Moisés, indudablemente. Dice en la Biblia misma, en la Torá, que es el más grande de los profetas, interesante decirlo, la más grande de las cualidades de Moisés fue su humildad. Así aparece en el libro de Números, capítulo 11 o 12, por si me equivoco digo los dos, en uno de los dos está. Veaish Moshe Anab Meod, y el hombre Moisés es muy humilde. Aparte, porque por su cercanía a Dios, por la valentía con que habla con Dios, cómo lucha por su pueblo, cómo viviendo en el palacio, salió del palacio, recuerden toda la historia de la vida de Moisés, cómo salió del palacio y vio que un egipcio está golpeando
a uno de sus hermanos judíos, él podía desentenderse totalmente. Se me ocurre que él sabía, evidentemente que él sabía que era hijo, que era hebreo, y cómo lo defiende, cómo mata al egipcio, defendiendo al pobre esclavo, y al día siguiente cómo dos hebreos están peleando entre sí, y él se mete en una palabra, tiene un compromiso, no mira para otro lado, no se desentiende, tiene un compromiso real con lo humano de una forma muy significativa para nuestros días y para todos los tiempos. Otra pregunta. Pero en orden, para seguir, tendría que decir también una mujer. Un personaje femenino, porque hoy en día, con la cuestión inclusiva, para mí el personaje femenino es Rachel, aquella que da su vida para crear vida. Por la vida dura que tuvo y porque en la tradición judía recuerden que ella muere en el momento que tiene a Benjamín. Ella es recordada como la madre de Israel. Jeremías capítulo 31. Ella llora por los desterrados a Babilonia en la época de Nabucodonosor. Dice en Jeremías 31. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo mesiánico y el cristianismo? La verdad es que hasta donde yo lo entiendo, y no es un tema que estudié mucho porque en muchos momentos en conversaciones con el Papa Francisco, los dos decíamos, no nos gusta el sincretismo, o sea, hacer una ensalada de cosas. Tengo entendido que es judíos que desde su judaísmo creen en Jesús. Creen en Jesús como el Hijo de Dios, como el ser para la redención del hombre. Pero sin dejar de lado su condición, su tradición judía, su condición judía. Es que esto nos separa. Jesús, evidentemente, que fue un judío, nació en la Judea del siglo I, vivió como un judío, sufrió por su judaísmo, la muerte que tuvo era semejante a la muerte que tuvieron muchísimos judíos de su tiempo que se opusieron al Imperio Romano. Y es visto como en el judaísmo mi visión de Jesús es un maestro, un gran maestro, como había otros maestros en su tiempo. Después, pero no en la característica con que después el cristianismo lo vio. Después hay otra cuestión, digamos, en la teología cristiana. Un detalle que es lo siguiente. Cuando un judío lee los evangelios, especialmente los sinópticos, entonces puede decir, yo reconozco, sin entrar en
Jesús, hijo de Dios, sin entrar en todo ello, puedo decir, sí, reconozco muchísimo, me siento en la discusión del tiempo talmúdico, los valores, el lenguaje incluso. Ustedes saben bien, hay una teoría de que creo que Marcos tiene el Evangelio de San Marcos tiene la versión primigenia que era hebrea, creo, si no me equivoco. Y lo que después ocurrió es que hubo una absorción de lo helénico, yo diría, de la filosofía griega, que introdujo un léxico distinto dentro de lo que posteriormente fue el cristianismo. Aparte que fue una época de acontecimientos muy duros, porque es la época de la destrucción del Templo de Jerusalén, lo cual provocó un cambio enorme, un drama enorme para el pueblo de Judea. Imagínense, era el centro espiritual, de repente quedó destruido. Entonces, ¿y cómo iba a seguir la historia del pueblo judío? Entonces, por eso también hay una visión distinta entre los seguidores de Jesús y los, digamos, y los rabinos. Ya, si se quiere, hasta se podría utilizar la palabra una visión política distinta. Algunos decían, entre los seguidores de Jesús, bueno, aceptemos a los conversos, abramos las puertas y transformemos el judaísmo en una religión universal a todos aquellos que se quieran incorporar. Los sabios del Talmud dijeron, no, mantengamos nuestra identidad. Son procesos históricos complejos que se desarrollaron en forma que, si bien salieron de la misma cuna, se desarrollaron después en forma divergente, y yo diría, hoy en día, en forma paralela. La cuna es la misma, por eso en el cristianismo hay tantos elementos, yo diría, de concepción de mundo semejantes a los judaicos. Diferimos en cuestiones teológicas, pero en el compromiso con el bien, en el compromiso con el prójimo en general, no solamente con el prójimo judío. En las fuentes judías vemos en el Talmud, vemos donde dice tienes que dar ayuda solidaria a los distintos, a los gentiles, la traducción literal, junto a los judíos. Y en todas estas cuestiones, ahí tenemos una ética en común. Ahora, los judíos mesiánicos, cuidado, yo respeto a cada uno, ¿no? Cada uno puede elegir y ver, mientras sean cuestiones para hacer lo bueno, lo justo, lo misericordioso, bueno, cada uno elige su camino. Pero desde un punto de vista histórico, congruente, no le veo la congruencia. Muchas gracias, Rabino. Nos llega una pregunta de alguien que nos dice, o nos pregunta en realidad, si hay un ritual de conversión al judaísmo y si este difiere en algo cuando se aplica a varones o cuando se aplica a mujeres. Hay un proceso de conversión que viene la primera conversa podríamos decir que era Ruth.
la moabita. Y ya en el Talmud encontramos cómo es el proceso de conversión. Sí, la diferencia es la circuncisión entre hombres y mujeres. La circuncisión es el pacto entre Dios y Abraham. Y todo judío que quiere ser judío, todo no gentil que quiere ser judío, tiene que tener circuncisión, y después para el hombre y la mujer, después de la circuncisión, una ablución en digamos, un tipo de pileta que tiene ciertas características, que tiene una conexión con un río, con un arroyo, o que tiene agua de lluvia, que se llama mikvé. Mikvé significa aquello que se junta, ¿sí? Y es un agua que no fue abrevada, que no fue llevada a través de medios humanos, sino a través de la naturaleza. Entrar, y ahí es como si se regenerase literalmente el nuevo ser. Pero todo chico judío que nace, nosotros seguimos, por supuesto, con la tradición de la circuncisión. Y lo mismo un varón que quiere, un varón gentil que quiere ser judío, adoptar el judaísmo. Yo quisiera hacerte una pregunta, esto hablando un poco del judaísmo contemporáneo del siglo XX y XXI, ¿qué influencia y qué rol han jugado pensadores como Martin Buber y Heschel a nivel filosófico religioso en el mundo judío? Ocuparon un rol, o tuvieron un rol muy, muy importante. Heschel es el filósofo del diálogo, junto a Levinas, si queremos nombrar quiénes son los grandes filósofos del diálogo del siglo XX, lo primero que viene a mi mente es Buber, Martin Buber y Abraham y Levinas. Heschel, por supuesto que tuvo un impacto muy grande en el movimiento conservador. Recuerden, cuando les expliqué que hay movimiento conservador en el judaísmo, él fue un maestro, un gran maestro del diálogo. Nostra Aetate le debe muchísimo a Heschel y al cardenal Agustino Bea. Y fue un gran impulsor, con gran valentía, no solamente de Nostra Aetate, sino del diálogo interreligioso. Hay un artículo de él que lo pueden encontrar en Google y leerlo en Google porque está PDF, que se llama Ninguna religión es una isla. No religion is an island. Fue su primer lección como profesor en el Union Theological Seminary. El seminario, justo enfrente del Seminario Teológico Judío de Nueva York, está el de los protestantes, y allí él fue el primer profesor judío en el seminario. Y esta primera lección es una lección que bien recomiendo muchísimo leerla, porque es un llamamiento muy grande, muy grande,
para el diálogo entre judíos y cristianos. Muy grande, explicando que tenemos un enemigo en común, entre comillas, que es el nihilismo. Habla del nazismo como el movimiento que en última instancia lo que quiso hacer es erradicar la Biblia, que esto no exista más, que la palabra de Dios, que este texto con todo lo que significa para lo humano sea eliminado de la realidad humana, y que debemos luchar juntos por un mundo mejor. Y empieza el artículo diciendo: yo soy como un tizón salvado de las llamas de la destrucción, porque él salió de Polonia mediados de agosto del 39. El 1 de septiembre empezó la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que con eso él quiere decir, yo bien podría quedarme con el dolor de toda la prédica antijudía cristiana de tantos siglos, pero entiendo que llegó el momento que trabajemos juntos, porque si no, todo lo que tenemos en común y que no supimos mancomunar esfuerzos en siglos anteriores para que sea esta la realidad de entendimiento humana, la tenemos que empezar a hacer ahora. Esto es lo que entiendo, porque si no, nuestro mensaje se pierde. Y es también Abraham Yoshua Heschel un referente muy, muy importante para el mundo cristiano en general, el judío y todo el abanico de las denominaciones protestantes. Niebuhr fue muy amigo de él, y así se podría dar muchos ejemplos de católicos y protestantes que realmente mantuvieron un diálogo muy profundo con ellos. Muchas gracias, Rabino. Creo que le voy a formular la última pregunta, porque ya llevamos 1 hora y cuarto de contemplación, yo creo, ¿no? No solamente escuchando preguntas y respuestas, sino también siendo sumergidos en una realidad, digamos, que va más allá de preguntas y respuestas, ¿no? Una realidad mística, espiritual y cultural, ¿no? A través de todo lo que nos comparte. La última pregunta sería precisamente cuál es el rol de la mujer hoy en el judaísmo, ¿no? El rol de la mujer en el Talmud, en la Biblia, es un rol muy activo. Dios le dice a Abraham: todo lo que te va a decir Sará, hacele caso, literalmente. Hay profetas y hay profetisas. Probablemente la que ustedes más conozcan o la que todos más conocemos, sea Débora. Pero sabemos que Miriam, la hermana de Moisés, es definida como poetisa en el libro de Éxodo. ¿Cómo aparece otra profetisa que se llama Hulda en el libro de los Reyes? Y así la figura de Esther, ¿sí? Que salva al pueblo judío en el imperio persa. También en el Talmud vemos lo siguiente. Primero hay que enfocar todo qué cultura, porque el judaísmo, esto es algo interesante. Muchas veces me pregunto cómo es que el judaísmo se sostuvo como civilización, como cultura, como religión, pero todo junto. Para nosotros
es un todo, es algo integrado. Uno tiene que vivir como judío, o sea, tiene que tener una ética, cumplirá más las cuestiones rituales, menos, pero tiene que tener, debe tenerlo, lo interpela constantemente siglos de una ética, de una actitud de respeto, de tratar de vivir la vida y creando un mensaje trascendente, pero trascendente en el sentido no solamente que nos vamos a un mundo venidero en el cual creemos, sino trascendente porque tenemos que dejar acá, sobre la faz de la tierra, un mensaje de dignidad que nos recuerde. Pero amén de todo ello, yo creo, mi visión personal es que amén de todo ello nosotros seguimos existiendo como pueblo, como cultura, porque siempre entramos en diálogo con el mundo judío, entró en diálogo con el mundo helénico, entró en diálogo con el mundo helenístico, entró cuando estuvo ahí en Babilonia, entró en diálogo el helenístico, la importancia de los movimientos gnósticos, lo conocemos en el judaísmo, en las fuentes gnósticas que hallamos en el Talmud, son bien conocidas. Y constantemente estuvimos en diálogo con la cultura europea. Cuando hablamos de qué es lo que se perdió con la Shoah, con el Holocausto, una de las cosas que se perdieron era aquello que Buber había definido como la simbiosis de lo mejor de la cultura europea con el judaísmo, las ciencias. Ahora, en esa realidad dialogar y de evolución, cuando analizamos el Talmud, tenemos que saber que en la época del Imperio Romano, o en el Medio Oriente se vivía una realidad dada con respecto a la mujer. Y vemos cómo en el Talmud hay un esfuerzo constante por dignificar a la mujer dentro de una sociedad donde la mujer podía llegar a ser un ser muy desamparado si es que se hallaba en situación de viudez o si el marido se divorciaba de ella, y digo se divorciaba en ese término porque el divorcio estaba más en manos del marido que de ella. Entonces, hay todo un tratado en el Talmud que se llama el Tratado del Contrato Matrimonial, que tuvo. Y un análisis fino nos muestra que la esencia de ese contrato era defender los derechos de la mujer. Era un contrato donde se decía qué es lo que la mujer traía al matrimonio y que el marido debía devolverle si había divorcio, y con cuánta plata el marido tenía el compromiso de pagarle a ella en caso de divorcio, o sea, como para que no quede desamparado. Y los rabinos decían, está prohibido, una mujer podía vivir sin ese contrato con un hombre, pero decían, de ninguna manera lo hagas. Estaban defendiendo la dignidad de la mujer. El rol de la mujer fue muy significativo en el judaísmo. Es verdad, siempre hubo un intercambio cultural, uno miraba al otro. En la Edad Media, por ejemplo, en el siglo X, allí es donde hay un edicto que fue aceptado
la mayoría de casi todas las comunidades judías, menos la del Yemen, que era el edicto de prohibir la poligamia. No se practicaba, era muy raro caso, pero legalmente estaba aceptado. Ese edicto la prohibía, y seguramente por el intercambio cultural con el mundo cristiano. Y de la misma manera, el mundo europeo también era un diálogo de influencia cultural. Hoy en día entiendo que hay partes en el pueblo judío donde la mujer no tiene todo el respeto que debe tener, ni todas las consideraciones, que interpretan la ley judía. El mundo ortodoxo a veces se interpreta la ley judía de una manera más dura. Todo lo que es demasiado restrictivo y demasiado duro, todo lo que es demasiado, para un lado, para el otro, hay un dicho en el Talmud, no sirve. Maimónides nos enseñó siempre que hay que caminar por el camino del medio, el camino de oro. Pero la idea, la esencia de la idea de la mujer, de la concepción de la mujer en el judaísmo, es que debe ser respetada. Hay un dicho en el Talmud: si tienes una mujer que es chiquita, agáchate y habla con ella. Es por supuesto, una alegoría. Y hay que recordar que la concepción última de la relación del hombre con la mujer es una relación única y especial, y que una de las manifestaciones de esa concepción es la sexualidad como un acto profundo de entrega y de amor. Ese acto se denomina en la Biblia, también se utiliza el verbo para definirlo, el verbo conocer. Y conoció Adán a Jabá, su mujer. Se unió a través de un conocimiento. Uno tiene que amar y conocer. Pero aquí viene también la gran cuestión. En el libro de Oseas aparece: y tendrás conocimientos. Y se refiere al amor entre el pueblo de Israel y Dios. El Cantar de los Cantares, alguien puede preguntarse cómo es que este libro aparece en la Biblia. Se habla de imágenes muy sensuales, y la respuesta es el amor entre Dios y lo humano, entre Dios y el pueblo de Israel. Pero está utilizando imágenes de la sensualidad humana, porque la sensualidad humana no puede verse como una mera cuestión instintiva. La gran cuestión es expresar un profundo sentimiento de amor en forma total, con el cuerpo y el alma en esa unión en el mismo tiempo. Y en el momento que uno lo hace, no como una cuestión instintiva, sino como una cuestión instintiva unida a una dimensión profunda de amor, en ese momento él entiende que toda la vida del hombre no puede ser un instinto, no vivimos, no existimos meramente como seres instintivos, sino como seres que junto a lo instintivo tenemos una dimensión de espiritualidad.
Por eso la comida no es el mero acto de la ingesta para alimentarnos. La comida tiene que estar acompañado por una bendición. Nada en la vida debiera estar separado de una dimensión de espiritualidad, de un elemento de espiritualidad. Esto es, y bueno, la mujer es el complemento del hombre y el hombre es el complemento de la mujer. Son dos partes que se complementan, como dice Génesis 5:1. Masculino y femenino los creó y los bendijo y denominó su nombre Adán. Adán, el hombre completo, el ser humano completo, es un hombre y una mujer unidos a través de un sentimiento de amor. Esta es la concepción que debe primar siempre. Nosotros entendemos en general, pero luchamos los maestros, debiéramos luchar el judaísmo para que prime el judaísmo. Hay muchos estímulos que hoy nos brindaste, muchos estímulos, muchas reflexiones. Una ultimísima pregunta es esta. Saber un poco si tú quieres dar un consejo a un estudiante o a alguien que quiere profundizar el judaísmo, en castellano, obviamente, ¿qué libros podría aconsejar? Una pequeña bibliografía. Hay, lo que pasa, la memoria me está fallando de los libros, el seminario rabínico, se editó un libro, vamos a empezar con lo conocido y simple. También en el seminario rabínico se puede cuando pase la pandemia, se puede adquirir. Un libro muy lindo de Heschel es El Shabbat y el hombre moderno. Es muy lindo. Hay una historia del pueblo judío que no recuerdo de quién es, pero me acuerdo que aquellos, pregunten en el seminario rabínico, porque ese es muy apropiado, es un resumen y historia del pueblo judío, no puedo recordarme el autor. Hay otros textos, pero son textos muy complejos. Decir la historia completa de Salo Barón son 8 tomos y esto es para un catedrático, es demasiado difícil, pero el mejor consejo sería esto. Hace muchos años, unos 50 años, Editorial Paidós publicó una serie de libros. Por ejemplo, relatos hasídicos, de Martín Buber, en castellano. Publicó también un pequeño resumen de este libro de Kaufmann sobre Yehezkel Kaufmann, sobre la historia de la fe de Israel. A ver, déjeme recordar libros especiales. Sobre las festividades judías, no, todo esto está en este libro especial que conté, me acuerdo que empieza el que lo escribió, es un libro muy básico, pero que ahí es un buen compendio. Y después fijarse en esas publicaciones de Paidós que se habían hecho, un libro interesante que está en castellano, sobre
Las fuentes judías de Jesús, para que le interese el tema, imperdible, es que está en castellano, también de Paidós, Jesús de Nazaret, de Klausner. Estoy recordando todos esos libros. Este es un clásico, este es muy bueno si a alguien le interesa justo ese tema. Y buscar ahí en esa colección de libros de Paidós. Gracias. Discúlpeme en esto, pero lo que pasa es que no son los libros son libros de allá lejos y hace tiempo para mí. También los de Heschel, en el seminario están todos los de Heschel, ya por publicaciones propias del seminario, artículos de Heschel y la democracia, hay muchas publicaciones que van a encontrar allí. Sí. Muchas gracias, Rabino Abraham Skorka, por acompañarnos esta noche. Les cuento a los que nos están viendo, a las muchas personas que nos están viendo por YouTube, que como esta charla está siendo grabada, si alguno no llegó a tomar nota de los libros que mencionó el Rabino, puede acceder al enlace y vuelve a tomar nota sin problema. Y si no, bueno, se puede contactar también, me imagino, Marco, con la Cátedra Pontificia, ¿no? Si nos querés decir el correo para quien quiera contactarse. Sí, cátedra-pontificia@uca.edu.ar. Alguien está apagado acá. Pablo. Gracias. Pasarán los meses y uno seguirá hablando silenciado, ¿no? A pesar de que se supone que ya llevamos mucho tiempo de práctica. Decía que queríamos dejarle como un pequeño, digamos, obsequio de su paso por este espacio, el cariño de la gente que se ha expresado a través de muchísimos mensajes que nos han llegado. Yo le voy a leer simplemente algunos, ¿no? Excelente charla, un gusto escucharlo, Rabino, muchas gracias. Estoy escuchando encantada al Rabino Skorka, muchas gracias. Un placer volverlo a escuchar, Rabino, lo recuerdo de los encuentros de diálogo interreligioso con el padre Gianetti. Muchas gracias por su brillante exposición. Muchas gracias por su brillante exposición y al Instituto de Cultura y la Cátedra Pontificia por esta transmisión. Excelente, muchas gracias, Rabino, qué gusto escucharlo. Muchísimas gracias por estos espacios. Qué interesante la conferencia de hoy. Muchas gracias, Rabino, por la enseñanza, por sus palabras y a la cátedra por este espacio. Estos son algunos de los muchísimos mensajes que nos han llegado y que, bueno, queríamos transmitirle. Y por otro lado, también aprovechar y contar a todos los que nos están siguiendo que este seminario de aproximación al diálogo interreligioso continúa, y continúa el próximo 19 de julio a las 18:30 horas, donde tendremos la presencia del doctor Carlos Rúa, director de Estudios Orientales de nuestra Universidad Hermana de El Salvador. De esta manera cerraremos nuestro ciclo, mientras conoceremos un poco más, en este caso, sobre el budismo y las religiones orientales. Les recordamos que este ciclo, que realizamos en conjunto con la Cátedra Pontificia, es de acceso gratuito y es transmitido en directo por esta plataforma del Instituto, uca.edu.ar/IQVivo. De todas maneras, los invitamos a que se inscriban, ¿no?, en el formulario que está en nuestra página, porque de esa manera los mantenemos al tanto, bueno, de cada encuentro y también de los materiales que a veces nos hacen llegar los expositores para todos los inscriptos. A su vez, también, si me permiten, quiero hacer dos anuncios más respecto de las actividades de nuestro instituto. El próximo 2 de julio comienza una actividad que es el misterio de la vida y su cuidado. Estos encuentros, que están dirigidos a profundizar sobre la ética y la moral al servicio de la vida desde
desde sus comienzos hasta su instancia de la muerte natural. Tendrán lugar los días viernes del mes de julio, son los viernes 2, 16, 23 y 30, en el horario de 18:30 a 20:30 horas. Hay una cuota de inscripción que es de 1.400 pesos. La información la pueden encontrar también en la página del ICU, uca.edu.ar/ICU. Se expiden certificados y lo recordamos porque la inscripción cierra el próximo 30 de junio. Así que en nuestra página del ICU pueden también acceder al enlace de inscripción. Y por último, les recordamos que el 15 de julio tendrá lugar el cuarto y último encuentro de nuestro ciclo de Santidad Joven. También en este horario de 18:30 horas, es una actividad de carácter gratuito. Pueden acceder por nuestro canal en el mismo día y horario que les estamos comentando. De nuestra parte, nuevamente agradecer al rabino Abraham Skorka, que está conectado desde los Estados Unidos, así que le agradecemos la deferencia de su presencia, la calidez de su presencia y, como siempre, de sus palabras tan cálidas. No sé si usted quiere decir algo más, si no, le pasaría la palabra al padre Gustavo Boquín para que cierre nuestro encuentro, pero le dejo la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, por la posibilidad de alguna forma, aunque sea virtual, volver a estar en casa. El único detalle que quiero remarcar que se me escapó es, entre los grandes amigos que tuvo Heschel, estuvo el famoso Thomas Merton, sí, el famoso monje, poeta, místico, y cuando él escribió el artículo que ha aludido Heschel, cuando escribió No Religion is an Island, ninguna religión es una isla, lo que hizo en última instancia es cambiar un famoso escrito de Merton, No man is an island, ningún hombre es una isla, dándonos también un significado, un símbolo de este diálogo que debemos seguir adelante con el compromiso de dar un aporte significativo para la mejora de este mundo, por lo menos para recordar qué significa el hecho de ser humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, rabino Skorka, por la disertación de esta tarde y por todas las respuestas a las preguntas en este riquísimo intercambio y que quiere justamente caracterizar este tiempo marcado por la enseñanza del Papa Francisco acerca de la fraternidad universal y de la amistad social, ¿no? Qué importante que este espíritu de fraternidad se haga presente a través justamente del conocimiento recíproco, del interés por el otro, de la sabiduría que el otro puede aportar, y por lo tanto desechar todo tipo de discriminación, de etiquetamiento que humille la condición del otro, ¿no? E ir descubriendo a ese Dios común que a todos nos ha creado, que a todos nos ha regalado el don del universo y que nos participa de la vida, ¿no? Cada uno de nosotros, desde esa revelación judía, sabemos que somos conocidos por nuestro nombre, ¿sí? Y hemos sido creados por ese amor que es más fuerte que el mal y que la muerte. Así que permaneciendo unidos al Señor, celebramos este encuentro y ojalá un día cantemos eternamente la misericordia del Señor, ¿no? En su casa, como bien dice el Salmo, una sola cosa pido al Señor y es habitar en su casa todos los días de mi vida. Que nos encuentre en la celebración fraterna, que sin duda es la gloria de Dios. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias y ahora sí saludamos a todos los que nos están mirando. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su presencia.